old enough to be her dad, but the young men were just mad. They nursed their grief. ¿Querés hablar de literatura, de arte, de cultura? Literarte. Viernes 15 horas. It wouldn't do her any harm. They all had their chances. He sent her flowers and limousines. She was treated like a queen. Anything she ever wanted, it was no problem for a man like him. And everyone expected soon that she could ask him for the moon if she would wear his ring. Knowing glances from his friends in the homes at the weekends of high society. But he didn't give a damn. He never felt more like a man, and all the time the clock was ticking. And all would envy the older man and his beautiful young wife. Yes, all would envy. La reflexión, el arte, el cine y la música alrededor de la literatura. In a house upon a hill, she was there with time to kill. She lived the life she'd only dreamed. Her life was never what it seemed. To all her friends that she'd ignored, she denied that she was bored. She had no time for dancing, no time for dancing. But the clock upon the wall that was ticking in the hall always reminded her that life was going on elsewhere. But she was happy and she'd swear she wouldn't change a thing. And all would envy the older man and his beautiful young wife. Yes, all would envy. Literarte. No te lo pierdas, los viernes a las 15 horas. Now it's 5 o'clock a.m. She must have spent the night again with that old friend of hers. And she loves to dance, but she's missing more and more these days. But he's still stuck in his old ways. Perhaps she needs a little more romance. But the clock upon the wall is still ticking in the hall. She must be home soon. Where a younger man would weep, he takes a pill and goes to sleep. Now who would envy the older man and his beautiful young wife? Who would envy? Policial, fantástico, historia, amor y desamor en Literarte. Viernes 15 horas.
Bienvenidos amigos, bienvenidos oyentes. Este es nuestro primer programa que se llama Literarte. Todos los viernes a partir de las 15 vamos a recorrer un camino que va desde la literatura al resto de las disciplinas artísticas. Soy Natalia y me acompañan Gastón y Alberto. Bienvenidos chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te van a ti? Hola, bienvenido. Hola, gracias. Gastón. Bueno, recordemos que nos pueden escuchar mediante www.lectores.ulp.edu.ar. Además tenemos la fanpage de Facebook, Lectores 3.0, para que nos escriban. Comenten, consulten acerca de la obra y, por qué no, también sugerir otras obras literarias. Y también está nuestro mail, que es lectores@sanluis.edu.ar. También les contamos a los oyentes que tenemos un club de lectores que se está gestando. Este es un secretito que está saliendo así muy calentito del horno. Dígalo en voz baja entonces. Un club de lectores que se está gestando para que todos los puntanos y habitantes puedan conversar, criticar y conocer de la literatura. Por supuesto, vamos a iniciar saludando a todos los habitantes de la provincia de San Luis y de todo el país por acompañarnos en este espacio que hemos llamado Literarte. Alberto, contanos un poquito de qué se trata el programa, que vamos a hacer cada viernes a la tarde. Bueno, la idea es proponer un texto y a partir de ese texto hablar un poco del autor y después hacer un análisis exhaustivo de la obra. Mayormente se van a tratar de cuentos, muchos de ellos son los mismos que participan de nuestro concurso Metalectores, que comenzó ahora en marzo, y de esta manera hacer participar también en el programa al Club de Lectores, que va a ser un desprendimiento también del concurso Metalectores. O sea, si yo escucho el programa, me va a ayudar en el concurso de Metalectores. Exactamente, y vas a poder participar más activamente en el club. Perfecto. Entonces, hoy vamos a ocuparnos, digamos, uno de los top 5 de los escritores argentinos. ¿Puede ser? ¿Uno de los 5 mejores? Sí, para mí el mejor. Para vos el mejor. Natalia, ¿algún criterio? ¿No? Me gustó, pero dentro de los textos no es el que más me llamó la atención. Perfecto. Hoy vamos a hablar, Natalia nos va a leer también, sobre Adolfo Bioy Casares. Por favor, Natalia. Seguía mirando el sepulcro, porque estaba resuelto a no moverse hasta que se alejaran las hermanas de la pobre Emilia, y porque en el instante en que volviera para salir del cementerio, entraría en el mundo donde ya no podría encontrarla. Este es el primer párrafo del cuento Reverdecer de Bioy Casares. El año, Alberto, podemos la publicación de Bioy Casares. Este cuento está publicado en un tomo de cuentos y aforismos que se llama Guirnalda con Amores, que salió publicado en Buenos Aires en 1959. Y suponemos que el cuento es de esa época, lo habrá escrito en 1957, 1958. Bien. Entonces, bueno, acá tenemos un inicio un poco macabro, medio... Estamos frente a una muerte. ¿Podemos contar un poco el argumento del cuento para los oyentes y quienes no hayan leído el texto? Bueno, sí, el cuento comienza con este párrafo que acabas de leer, de un hombre sepultando a su pareja en medio de una lógica depresión, tristeza y desconcierto. Es un cuento corto de 3 o 4 páginas en donde lo que se va a desarrollar es cómo él vive esa vuelta a casa, ese regreso a casa sin Emilia, y se va a encontrar a lo largo del cuento con un personaje que resultó ser el amante de Emilia. Wow. Y él va a descubrir que Emilia tenía una doble vida. Y de alguna manera esto va a terminar siendo un consuelo para él, porque terminan encontrándose estos últimos 2 personajes y charlando largamente en una larga caminata por Buenos Aires. El protagonista del cuento y el amante de Emilia, Araujo, hablando sobre Emilia, y de alguna manera concluye el cuento con una especie de consuelo en cuanto a la extensión de la memoria de Emilia, ¿no? Como que hay 2 personas que la van a recordar o que la van a extrañar más o menos de la misma manera. Bien. Y es ahí donde se da el reverdecer. Exactamente, ahí es donde se da el reverdecer. Bien, entonces los personajes, Gastón, teníamos a... Los personajes básicamente pueden ser 2 o 3, depende de cómo se lo mire. Vamos a anunciar 3, donde está el personaje principal,
¿sí? Que lo podemos llamar el héroe, y yo lo veo un poco desde mi perspectiva, en un principio narcisista, ¿sí? Nadie, y esto es lo maravilloso del cuento y lo maravilloso de Bioy Casares, que en este relato corto nadie va a sufrir como él, él es el que impone el valor moral y el orden moral. Y por otro lado tenemos el antihéroe, que sería el amante, que se va a ir descubriendo de a poco, va a ir apareciendo de a poco en el cuento, y se va a ir revelando la verdad. Y el tercer personaje es Emilia, que es una de las mujeres inalcanzables que tiene Bioy Casares, ¿sí? Que, como puede ser Faustín también en La invención de Morel. ¿Podemos mencionar la época en la que transcurre la historia? ¿Es alejado, cercano al escenario? En general los cuentos de Bioy Casares, más o menos fantásticos, transcurren en el presente de la escritura, en general, excepto que haya alguna referencia puntual, algún dato del pasado. Podemos entender que esto transcurre en Buenos Aires en los años 50. Hay referencias claras a Buenos Aires de calle, cementerio, etc. Y pretende tener, como tiene siempre la literatura de Bioy Casares, un clima realista de calles, de edificios, de costumbres. Esto de preparar el mate, esto de esperar en la puerta, esto de sospechar o desconfiar de los otros. Hay todo un movimiento cotidiano que maneja Bioy Casares que da a pensar que estamos en el presente, en general. Bien, Alberto, eso lo vamos a contar en el segundo bloque, ¿sí? ¿Te parece? Sí, dale. Bueno, lo que sí le vamos a pedir a los oyentes es que nos puedan contar si han leído a Bioy Casares, qué textos, ¿sí? Y que nos puedan contar, y si han leído este texto, bueno, que puedan comentarnos qué lecturas hacen ellos, qué significado tienen algunos párrafos, o qué creen o qué opinan respecto a algunos temas de los que trabaja Bioy, y que lo vamos a hablar en el segundo bloque, más entrando en la profundidad del texto. ¿Por dónde nos pueden contar? Nos pueden contar por la fanpage de Lectores 3.0 mediante Facebook. Perfecto. Bueno, ¿les parece que nos encontramos en el segundo bloque hablando más en profundidad de Reverdecer? Vamos al segundo bloque. Vamos. My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania, but now we live in suburbia. Literatura argentina y universal en Literarte. Todos los viernes por www.lectores.ulp.edu.ar. Bueno, volvemos de la pausa en este espacio que hemos denominado Literarte, con Gastón, con Alberto, lectores asiduos, bien, de mucha literatura. Desde la más tierna infancia. Bueno, estábamos con Bioy Casares y de pronto se me ocurrió preguntar de las novelas de Bioy, ¿no? Porque, bueno, ahora estamos con un cuento, pareciera ser. Un relatito corto. Sí, Bioy es un escritor muy prolífico y que ha escrito y ha publicado mucho. Ha escrito muchos cuentos como estos, y más largos y más cortos. Ha tenido una época de microcuentos, también de media página. Pero creo que donde más se ha destacado, ha escrito poesía también, ensayos, pero lo que más se ha destacado son las novelas. Creo que
el mayor reconocimiento que tiene dentro de nuestra literatura este gran escritor que es Bioy Casares son sus novelas. Plan de evasión, Dormir al sol, Un campeón desparejo, sobre todo El sueño de los héroes. El sueño de los héroes me parece una novela magnífica, extraordinaria. Bien, es autor argentino y se puede ver esto de lo argentino, lo característico en la obra. Sí, yo creo que es un autor, tal vez, a partir de esta cuestión cotidiana que hablábamos en el bloque anterior, tal vez sea el autor de los importantes literatos argentinos del siglo XX, el más argentino en lo cotidiano, el más reconocible, el más aquel que cuando nosotros escuchamos o nos suenan esos diálogos que leemos, nos sentimos más identificados, que hablan como nosotros, que les pasan las cosas que a nosotros, que están preocupados por comprar las tortitas, preparar el mate. El más cercano a la realidad, a la cotidianidad. A la cotidianidad, tiene mucho de cotidiano. Y dentro de eso cotidiano aparece lo otro. Lo otro que es ese otro mundo, esa alteridad que es esa especie de más allá extraño que deriva en lo fantástico. El pequeño quiebre de la cotidianidad que lo hace fantástico. Bien, es fantástico en su totalidad. Estamos... En este cuento en particular, me parece que el quiebre aparece en lo fantástico, o nos puede parecer fantástico cuando el antihéroe Araujo aparece por la casa del marido, ¿no? Un amante, ¿sí? Aparece por la casa de su marido, del marido de su amante, perdón. También para curar el duelo, si se quiere. Ahí me parece que hay un elemento fantástico. Pero si no, el resto es totalmente cotidiano. Esto el dolor que siente el personaje, que nos hace vivir. Lo que decía Alberto, esto de tomar el mate. Bien, lo cotidiano con lo que es lo que escribe Bioy Casares. Y bueno, también por ahí hay algún lector que nos quiere escribir respecto a cómo cree que escribe Bioy Casares, desde qué punto, desde dónde ha influido, y bueno, nos pueden escribir a la fanpage de Lectores 3.0. Está de más decirlo y están invitados a que participen de esta conversación literaria, ¿no? Por favor. Justamente quería decir algo con respecto a esto que decía Gastón. El lugar más propicio de aparición de lo fantástico es lo cotidiano, porque es donde más sorprende. Es decir, si este cuento tuviera un carácter más raro, más extraño, no hubiera sido tan fantástico, tan marcadamente fantástico esa aparición final de Araujo y el párrafo final, que ahora dentro de un ratito quería leerles, que es muy cortito, porque se mantendría en el mismo grado de rareza. El hecho de que sea tan cotidiano, tan sentimental, tan dramático, tan normal y realista, hace que cualquier anomalía nos haga pasar a lo fantástico. Bien, bueno, ¿nos vas a leer, Alberto? Por favor. Vamos a leer el final de este maravilloso cuento. Después del encuentro con el amante y con Araujo, relata Bioy. Se despidieron. Vio partir Araujo en el automóvil negro. Entró en la casa, encendió el calentador, preparó unos mates. Quería meditar sobre el descubrimiento de esa noche, porque otro la había querido, él no estaba solo. La memoria de Emilia se ensanchaba y más allá de la tumba continuaba el milagro de la vida. Qué bueno. Sí. El auto negro de Araujo acompaña hasta el sentimiento de muerte que aparece, ¿no? Al principio. Acompaña el sentimiento porque justamente se va ese auto, sí, y se va a la oscuridad, ¿no? O sea, el auto ese representa se pierde en la noche. Se pierde en la noche. Y ese auto negro es lo negro, lo oscuro que tiene el personaje adentro y que finalmente, como dice el último párrafo que acabo de leer, se descubre algo nuevo mediante ese encuentro, y después que lo descubre y que descubre que el milagro de la vida existe más allá de la tumba, que la memoria de Emilia se ensancha, ese auto se aleja, ese auto se va. Ese auto que ha estado dando vuelta durante el cuento, durante las 2 o 3 páginas del cuento, ha aparecido porque... Sí, es como una pregunta que yo digo, ¿habrá terminado con Emilia antes de la muerte de ella? ¿Por qué estaba en la puerta, no? Esto de...
de que, porque debemos aclarar para aquellos que no han leído el cuento todavía, que Emilia sufre una muerte trágica, ¿sí? Y este auto está dando vuelta alrededor de la casa y el héroe, el personaje que no tiene nombre, lo ha visto dar vuelta. Eso negro que da vuelta puede ser tal vez un presagio, ¿sí?, de algún cambio que va a venir. Se va lo negro y reverdece el amor y, como dice la línea final, la vida continúa. Bien, o sea que este milagro de la vida que vos decías continúa para estos dos personajes que terminan siendo los dos viudos, ¿no? Si se quiere se puede leer así. Sí, yo creo que se continúa para el lector también. Bioy Casares es un autor donde sus temas principales son la muerte y la oscuridad, el miedo a la muerte. ¿El amor? Y el amor es como un llevar hacia adelante esa esperanza de algo que le dé sentido a esa vida camino a la muerte. Y otro de los temas que obsesionan a Bioy es el tema de la juventud, el tema de la eterna juventud, el tema de Dorian Gray, digamos. Porque aclaremos que Araujo, ¿no? Sí. Como digamos que hacía mucho tiempo que se conocían con Emilia. De hecho, había sido su primer novio, su primer amor. Sí, había una foto de él dando vueltas en que en un momento el personaje tiene una charla con Emilia sobre esa foto y sobre quién es Araujo. Y por eso es que yo también ahí hemos hablado con Alberto de que lo considero narcisista, porque lo niega, ¿sí? niega esa posibilidad. El personaje dice se da el milagro de la fidelidad, ¿sí? Está negando totalmente la posibilidad de que Emilia le sea infiel, más allá de las prolijidades o lo desprolijo que uno puede ser o el personaje Emilia puede ser como amante. El personaje principal niega totalmente esa posibilidad. Y la duda no está en el texto, al menos al iniciar. Yo creo que esa fidelidad, la seguridad de la fidelidad de Emilia era lo que permitía que no dudara este marido, ser, ¿no? Puede ser. Yo personalmente lo tomo como una cuestión de narcisismo. ¿Qué Pero pensás vos, Sí, de Alberto, hecho respecto a esto? Esa idea de la relación con Araujo como vieja, como anterior a él, relacionada con la juventud, justamente hace un momento iba a decir algo sobre la juventud, tiene que ver con esa mirada que el personaje tiene, pero Bioy no, Bioy como que lo contradice al personaje, respecto a, como decía el texto, lo crudo y ciego de la juventud. Era la prueba de la ceguera y la crudeza de la juventud. Esa crudeza y esa ceguera es la crudeza y la ceguera que ve el personaje respecto a su pareja, pero no es la que ve Bioy. Bioy ve que la juventud, y esto se repite en muchos cuentos, la juventud es justamente una virtud, no la juventud temporal o cronológica, no es una cuestión de edad, sino que la juventud es lo que nos mantiene vivos. La juventud, digamos, cuando se ensancha el futuro, cuando la vida reverdece, cuando uno ve una esperanza, uno se siente más joven, la juventud crece y la vida tiene más sentido. ¿Sí? Bien. Hay algo que en el texto, leyéndolo, era un ser sobrenatural de luz y de aire. Emilia, para los hombres, esto era Emilia. Es esto que hace Bioy Casares de la mujer inalcanzable, ¿sí? ¿Podemos decir que Emilia era este tipo de personas? Y entre los dos, entre el personaje y Araujo, construyen esa imagen, si se quiere, consoladora. En el momento del duelo, en el momento del luto, consoladora. Es decir, bueno, no fue totalmente de los dos y a la vez nos perteneció y a la vez nos llenó de placer y nos llenó la vida de alegría y ahora ya no la tenemos más. De hecho, hay un momento donde el personaje niega la posibilidad de que se haya muerto y dice que su personalidad, la personalidad de Emilia, no tiene nada que ver con ese rectángulo y con la cruz, digamos, con la tumba, ¿sí? Me parece que desde mi perspectiva es que esta es una construcción consoladora que arman entre los dos en la charla que tienen para poder reverdecer.
Hay una cosa con respecto a esto que dice Gastón, que estoy plenamente de acuerdo, porque quería agregar algo, que hay una cuestión doble en cuanto a, por un lado, Emilia era eso, para ambos era eso, y ambos se habían enamorado de esa mujer ideal, y por otro lado la idealizan en el momento de la muerte por una cuestión de necesidad. Pero esa idealización en el momento de la muerte, más allá del consuelo que lo es, esto en una primera aproximación lo podemos ver así, es un consuelo, también es un reconocimiento. Muchas veces hablamos de que la muerte idealiza y que la gente una vez que se muere parece que pasa a ser de demonio a santo, sí. Pero de alguna manera es así. De alguna manera esto tiene algún asidero de razón, porque sobre todo si uno tiene una actitud de cariño, de amor, de admiración por esa persona fallecida, porque uno va a recordar lo bueno, porque uno le va a perdonar lo malo, porque uno... Entonces es mucho más importante ese ser de luz y de aire que quedó como recuerdo en el protagonista, a partir de la conversación con Araujo, y que quedó en Araujo también, indudablemente, que aquellas cosas negativas que podría haber tenido Emilia, entre otras la infidelidad, claramente. Pobrecita, si era tan buena. Tan buena, un ángel. Un ser de luz. Esta forma parte del ritual, del ritual de la muerte, ¿no? Ese cierre positivo que necesitamos. Pareciera ser que después de muerto se conoce más a las personas, ¿no? ¿Qué les parece si dejamos esta pregunta picando para ver qué piensan los oyentes? Genial porque nadie es sabedor de la verdad y podemos construir, creo que este cuento viene a esto. Bueno, pero primero vamos a una pausa para volver al tercer. Dale, después lo cuento. Bloque, ¿sí? Dale. Ya volvemos. Literarte. No te lo pierdas, los viernes a las 15 horas. If you're fooling, only fooling, all I ask is why, yeah. If you're playing, all I'm saying is feeling sure collide, yeah. If you're lying, keep on lying, but don't tell the truth, no, no, don't you dare. You can't drop me, 'cause baby you still got me. After taking me way up there, way up there. Ooh, if I ever lose this heaven, if I ever lose this heaven, if I ever lose, I'll never be the same. When you're kind, extra kind to me, then suddenly you're cross. You're so moody, you still get to me, still can't turn you off. No, no, you're fascinating, ooh, more fascinating than the dark side of the moon. You're so exciting, baby, I'm rewriting the book of love on you. Yes, it's true. Baby, if I ever lose this head, oh yeah, if I ever lose this head.
Autores, escritores, pensadores, cuentos, libros y ensayos. Literarte. Tercer y último bloque de Literarte. Qué rápido que se nos ha pasado el tiempo, Gastón, Alberto. Vamos a Esa tener es que la parte pensar. entretenida, ¿no? Sí, pero bueno, no tenemos, o sea, es poco el tiempo, poco para leer los muchísimos mensajes que hemos recibido en este primer programa. Y bueno, vamos a decirles que si nos pueden escribir en el transcurso de la semana para el próximo viernes, y podemos adelantar el próximo texto. Ay, es un título que va a ¿Lo dejamos para el llenar- final, te parece? Dale. Al final, Lo va a al final. llenar de expectativas. Bueno, pero que nos sigan escribiendo a la fanpage de Lectores 3.0 y nos pueden seguir escuchando el próximo viernes, si hoy no han podido y no han tenido el tiempo, en www.lectores.ulp.edu.ar. Viernes a las 15 horas. No se pueden perder este nuevo espacio para todos los lectores y potencialmente lectores que andan buscando por ahí. Sí, lectores y a la gente que les gusta las películas y a la gente que le gusta la pintura y a la gente que le gusta la música. Este Y a programa, la gente que le gusta sumergirse en el agua y empezar a ver un poco más en profundidad, ¿no? Esto que decías recién en la pausa. Sí, Alberto. sí, quería hacer esta, ya que este es nuestro primer programa, tratar de profundizar un poco sobre la mecánica del programa y por qué lo encaramos así, ¿no? Esto de hablar del argumento, hablar de los personajes, después profundizar en el análisis en este segundo bloque que siempre va a ser el más extenso y después derivar un poco en las influencias que la obra y el autor tiene en la literatura misma o en otras disciplinas. Hemingway decía que un buen cuento es como un iceberg, donde lo que se ve, lo que se lee, lo que se presenta es lo que está por encima de la superficie y debajo del agua hay todo un mundo para indagar, para profundizar, para analizar, para sentir, para emocionar. Y que si no hay más que, si no tiene todo eso atrás, el cuento, es un hielo flotando en el mar, digamos, no es un iceberg. Con lo cual, si nosotros consideramos, y lo consideramos por lo pronto de esta manera, que los cuentos que elegimos son iceberg, le dedicamos una profundidad, o intentamos dedicarle una profundidad, en algunos más, en otros menos, en algunos más conversados, en otros por ahí más a partir de preguntas de los oyentes, pero creemos que merecen la pena una profundidad que le vamos a dar mayormente en el segundo bloque, pero esto se puede presentar en cualquiera de los momentos del programa, porque el cuento lo merece y porque solamente contar el argumento sería spoilear el cuento, digamos, Claro. nada más. La idea de contar el argumento es para poder después profundizarlo y después poder hablar de las influencias a conciencia de que es un poco lo que interpretamos nosotros que el autor nos quiso decir mediante su estructura, su narrativa, sus metáforas, etc. Bien, Y hoy por hablamos eso- de perdón, Bioy. quería agregar, y por eso es lindo y es importante el ida y vuelta con la gente, porque esa verdad, esa otra parte del iceberg que no se ve, también puede contribuir la gente con su interpretación. Sí, Totalmente. está clarísimo que toda esa masa de hielo que está abajo de la superficie, nosotros no la vamos a agotar en media hora. En general es infinita en este tipo de autores y en este tipo de obras. Con lo cual, bienvenido, porque siempre se puede sumar y siempre se puede agregar y siempre puede haber otra lectura y otra profundidad. Mejorar, ¿no? totalmente. ¿Qué les parece si vamos hablando esto de la iceberg? Sí, que hablamos en el segundo bloque, Sí. sí, que quedó pendiente un tema para hablar de esto de lo de Bioy y lo que quiso decir con este escrito, ¿no? ¿Había quedado algo pendiente, Alberto? Sí, a mí me llama la atención la facilidad que Bioy tiene mediante esta estructura de cuento corto de invertir el ciclo vital, ¿no? O sea, nosotros nacemos, hacemos un montón de cosas y nos morimos. Y Bioy arranca el cuento desde la muerte y termina desde la vida. Es decir, ese título que no es casual, que es enorme, Reverdecer justamente, tiene que ver con un momento de muerte donde muere Emilia y donde al final del cuento, Emilia, la esperanza, los personajes, el protagonista y el lector nacen, renacen, vuelven a la vida o empiezan una nueva vida. Esto me parece algo muy sutil
que no está dicho con bombos y platillos, está dicho casi en voz baja, como un susurro, y que claramente es una de las cosas que están bajo la superficie de ese iceberg en este cuento, y una de las cosas que más le interesaba comunicar al autor. Bien, bueno, qué interesante. Uno de los mensajes que nos ha llegado dice: ¿qué recomiendan para leer y buscar hoy en una librería? Porque el lector que nos escribe dice que, bueno, también justamente había leído este libro del que sale Reverdecer. ¿Qué podemos sugerir? ¿Qué podemos recomendar? Bueno, Bioy Casares, toda la obra de Bioy Casares se encuentra fácilmente en las grandes librerías del país. MC, que es la editorial que cíclicamente edita y reedita a Bioy, la misma que editaba Borges, editó unos tomos nuevos de bolsillo como este que tenemos acá, que es un poco flaco y largo, tiene un formato de libro raro, pero que se pueden conseguir. Y bueno, después vamos a ir recomendando a lo largo del ciclo otros autores que básicamente van a ser los mismos que vamos a trabajar en los programas. Esto ya es más una cuestión de gusto. Yo me inclino más por recomendar que uno se meta en la aventura de leer más que en qué leer, ¿no? Uno puede entrar por un lado, puede entrar por otro, uno puede entrar por Bioy Casares, otro puede entrar por Sábato, otro puede entrar por Marechal, por Cortázar, por Borges o por Marco de Nevi, pero la literatura argentina es vastísima, y ni hablar la literatura latinoamericana, norteamericana, europea, etc. La literatura, o sea, el tema central. Bien, ¿existe algún otro autor con semejanzas en cuanto a la escritura, en cuanto a los elementos que toman para escribir? En ese sentido yo lo veía muy parecido, si se quiere, a Sábato, pero creo que tendríamos que conversarlo un poco más, pero en algún aspecto lo veía parecido a Sábato. Sí, yo lo que veo es que Sábato tiene un tono, lo hablábamos cuando preparábamos el programa, más solemne, más serio, menos cotidiano, una pretensión, que esto no es ni bueno ni malo, es una apreciación, una descripción, una pretensión de más alta literatura, y Bioy parece que está contando algo que le está pasando a él en una situación común, cotidiana, ¿sí? Bien, y si uno quiere leer a Bioy y también quiere ver una película, ¿qué buscamos? ¿A dónde vamos? Bueno, se lo ha adaptado mucho a Bioy. Bioy no es fácil de adaptar, muchos lo hemos intentado y hemos fracasado en el camino. El sueño de los héroes, que es una gran novela, se ha adaptado 2 veces y no ha funcionado en ninguna de las 2. Hay una película de 1950 que dirigieron Leopoldo Torres Ríos y Leopoldo Torre Nilsson, padre e hijo, que se llama El crimen de Oribe, y que es la adaptación de un cuento largo de Bioy, de los largos, no de estos, que se llama El perjurio de la nieve, el cuento. Y esta película, transformada en El crimen de Oribe, creo que es la mejor adaptación fílmica que se hizo, no solo en nuestro país, sino de todas las que he visto de Bioy. Es muy difícil poder capturar esa imaginación subjetiva que provoca la lectura de los textos de Bioy en imágenes donde ya está resuelta esa cuestión de la imaginación, ¿no? El cine es algo que nosotros vemos objetivamente, todos vemos en la platea la misma imagen, y Bioy lo que propone justamente a través de esa cotidianidad, que cada uno desde su propia cotidianidad, ese calentador, ese mate, esa puerta, ese auto, esa factura, ese encuentro, esa charla, sea parecida a como el lector la imagina de acuerdo a su propia cotidianidad. Bien, entonces, tenemos Reverdecer, tenemos a Bioy Casares, tenemos El crimen de Oribe, si queremos mirar y leer estas obras. Y bueno, no quiero cerrar el programa sin saber qué vamos a hablar el próximo programa. Gastón, anticipanos un poquito. Mira, al menos el autor. El autor, Salinger. ¡Wow! ¿Sí? Alguien que ha estado en boca de la prensa amarilla. Y el título que vamos a tocar
algo que me hubiera encantado recibir a los 8 años y realmente me sorprendió cuando Alberto me lo acercó. El título es El día perfecto del pez banana. El día perfecto del pez banana. Bueno, agéndenlo, escriban, llamen, pueden también contarnos si les gustó el programa de hoy, porque también Pueden leer el cuento antes del próximo programa, Sí. si no el día nos sentimos. perfecto del El pez, pez banana. banana. Salinger. Es el primer cuento del volumen llamado 9 cuentos de Salinger, que también se encuentra en cualquier librería porque es un libro que se reedita seguido. bueno, hemos llegado al final. Parece. sin Hemos querer. llegado al final de Literarte. Bueno, invitamos a que todos los oyentes que han participado y a los que nos han escrito, que bueno, nos escuchen el próximo viernes a las 15 horas en este espacio que hemos llamado Literarte. Literarte. Policial, fantástico, historia, amor y desamor en Literarte. Viernes 15 horas.